Hola, yo soy Pamela Ruz y el día de hoy tenemos un capítulo de vida saludable importantísimo. Hola, yo soy Adrián Soto y hoy vamos a platicar sobre la diabetes. No es exagerado decir que es el problema más grande de salud pública que tiene nuestro país. Conocer cómo prevenirla y adoptar estilos de vida saludables pueden cambiar literalmente nuestra vida y la de nuestra familia. La diabetes es una enfermedad crónica. Una vez diagnosticada, hay una enorme diferencia entre estar bajo control y no estarlo. Para abordar un tema tan importante tendremos, como siempre, entrevistas con expertos, consejos prácticos para mejorar tu salud y mucha información de calidad. Así que, comenzamos. La diabetes va en aumento en todo el mundo. 1 de cada 11 adultos es diabético, una proporción que sigue creciendo. Se corre mayor riesgo de padecer diabetes si no se sigue una alimentación sana ni se practica una actividad física. Pero, ¿qué es la diabetes? El organismo produce insulina, que transforma los hidratos de carbono consumidos en energía. Sin la insulina, el azúcar procedente de los alimentos y las bebidas se acumula en la sangre. La mayoría de las personas afectadas tienen diabetes de tipo 2. Ello significa que el organismo produce insulina, pero esta no es eficaz. Un menor número de personas tiene diabetes de tipo 1, puesto que no pueden producir insulina por sí mismas. Necesitan inyecciones de insulina para sobrevivir. Más de 400 millones de personas son diabéticas y corren mayores riesgos por su elevado nivel de azúcar en la sangre. La diabetes puede conllevar ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia renal y amputaciones. Ahora más que nunca, los niños corren riesgo de tener diabetes. Debemos alentar a todas las personas a elegir bebidas y alimentos adecuados y a no comer en exceso, a mantenerse activas y realizar ejercicio físico sostenido durante media hora diaria. Cualquier actividad sirve. Quienes piensen que pueden tener diabetes deben consultar a un médico, seguir sus indicaciones y tomar los medicamentos que puedan recetarles. Con estas medidas podremos frenar la diabetes y vencer esta enfermedad. ¿Sabes de cuántos son los valores de glucosa normales? Los valores de glucosa normales es de 100 a 125 miligramos por decilitros. Recientemente vi un artículo en internet, el cual decía que los valores normales estaban por debajo de los 100 miligramos por decilitro. ¿Alguna vez has medido tu glucosa? Sí, me la he medido y ha estado bien dentro de los rangos normales antes ya mencionados. No, nunca la he medido. ¿Sabes si tus padres han medido su glucosa? Sí, ¿cómo les fue? Sí, efectivamente, mi papá recientemente también midió su glucosa por algún tratamiento que está recibiendo y salió por debajo de los estándares normales, entonces salió muy bien. A mi mamá le ha ido bien, no presenta signos de diabetes. Por otro lado, mi papá sí tiene una glucosa alta y está clínicamente diagnosticado con diabetes mellitus tipo 2. ¿Sabes quiénes están en riesgo de padecer diabetes? Supongo que las personas que consumen en altas cantidades azúcares o que comen comida con muchísima grasa. En primer lugar son las personas con sobrepeso u obesidad. Segundo, las personas que tienen antecedentes hereditarios, o sea, que alguno de sus familias o de sus familiares tengan diabetes mellitus tipo 2. La última edición de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, mejor conocida como ENSANUT, reveló que en México el 10% de los adultos viven con diabetes. Esto es más de 12 millones de personas. Pero eso no es todo. Lo más preocupante es que analizando los datos de ediciones anteriores de la ENSANUT,
En conjunto, la cantidad y la proporción de personas que viven con diabetes en México no ha dejado de aumentar. Para empeorar las cosas, hay que recordar que México es el primer lugar en el mundo en obesidad infantil y que la obesidad es uno de los principales factores de riesgo para padecer diabetes. La población en México es primordialmente joven, lo que quiere decir que una parte muy importante de la población empezará a tener problemas de salud y complicaciones de diabetes muy temprano en su vida. Además de las repercusiones que afectan la calidad y la esperanza de vida de estas personas, las consecuencias económicas son gravísimas. Muchas personas perderán años de vida laboral y los costos que tanto sus familias como el sistema de salud tendrán que asumir son enormes. Para que te des una idea, según un estudio de la Fundación Mexicana para la Salud, en el 2013 se calculó que la carga económica de la diabetes en México es de más de 362 millones de pesos. Y recuerda que como este problema no ha dejado de crecer, el costo actual es sin duda mucho mayor. Pero a todo esto, ¿qué es la diabetes? Vamos a la entrevista con nuestro experto para aprender más al respecto. Estamos con el doctor Carlos Aguilar Salinas, uno de los endocrinólogos más importantes de México, para quien tenemos varias preguntas. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Gracias, Pamela, por la invitación. Doctor, ¿qué es la diabetes? La diabetes es uno de los principales problemas de salud en nuestro país. Se manifiesta por niveles altos de glucosa, pero sus complicaciones a largo plazo reditúan en una alta mortalidad y una discapacidad temprana. Es la primera causa de infartos del miocardio, de insuficiencia renal, de amputaciones, de ceguera y de retiro prematuro. Doctor, ¿cómo puedo saber si tengo diabetes? Es muy importante que todos tengamos un chequeo una vez al año. Es la mejor manera de detectarla de manera oportuna. En algunos casos se manifiesta por mucha sed, mucha hambre, pérdida de peso sin una causa esperada o tener mayor necesidad de orinar a lo largo del día, particularmente en la noche. Si tiene alguno de esos síntomas, es muy importante que acuda al médico para que le midan la glucosa. Doctor, ¿cuál es el tipo de diabetes más común en México? ¿Presenta síntomas? Sí, la diabetes tipo 2 representa más del 90% de los casos. Es una enfermedad lentamente evolutiva. En promedio tarda desde que empieza a subir la glucosa hasta que se puede establecer el diagnóstico entre 5 a 10 años. Entonces, si se identifican las personas que están en riesgo, hay muchas oportunidades para prevenir o retrasar la enfermedad. Desafortunadamente, si no acudimos a hacer el chequeo que platicamos hace unos segundos, se pierde esa oportunidad y se diagnostica en forma tardía. Doctor, una vez que un paciente recibe el diagnóstico de diabetes, ¿qué sigue? Es muy importante que uno esté en control del padecimiento en lugar de esperar a que aparezcan síntomas para tomar reacciones. Claro. Debe de buscar la atención de un equipo multidisciplinario que le ayude a modificar su alimentación, a aprender a hacer ejercicio, a aprender a medir su glucosa, a aprender a revisarse los pies, a saber qué mediciones tiene que hacer en casa o yendo al laboratorio por lo menos una vez al año. Otros cuidados que implica es una revisión por un oftalmólogo una vez al año, por un dentista una vez al año, y además aplicar algunas vacunas cada año o cada 5 años, dependiendo del tipo de vacuna que corresponde. Doctor, ¿cuál es la diferencia entre un paciente que se apega al tratamiento y uno que no? En buena medida el pronóstico. Las personas que se apegan al tratamiento y sobre todo que saben controlar su enfermedad, lo más probable es que su calidad de vida dentro de 10 años será muy similar o incluso mejor que la que tiene actualmente. Claro. Si uno no sigue el tratamiento o entra en esta fase de negación, las complicaciones suceden en la gran mayoría de las personas. La posibilidad de que uno se mantenga libre de riesgos y de problemas a largo plazo es muy baja, por lo que probablemente va a tener incapacidad prematura e incluso una mala calidad de vida. Doctor, muchísimas gracias por toda la información que nos comparte. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con usted. Gracias. Gracias.
Una diabetes que no se controla adecuadamente puede ocasionar complicaciones conocidas como complicaciones crónicas de la diabetes. En los ojos, esta complicación se denomina retinopatía diabética. Inicialmente es asintomática, pero si no se detecta y se trata a tiempo puede llegar a ocasionar ceguera. En los riñones, un control inadecuado de las cifras de glucosa puede causar lo que se conoce como nefropatía diabética, que de la misma manera, en una forma terminal, puede llegar a requerir diálisis para reemplazar la función de los riñones. En los nervios que transmiten la sensibilidad, es decir, el calor, la temperatura, el dolor, puede presentarse daño si no se controlan las cifras de glucosa de manera adecuada y esto se conoce como neuropatía diabética. También existen otras complicaciones crónicas de la diabetes que dañan otro tipo de nervios, por ejemplo, la función gastrointestinal, la función sexual y se conoce como neuropatía autonómica. Podemos evitar el desarrollo de complicaciones de la diabetes mediante un buen control de las cifras de glucosa y otros elementos como son las grasas en la sangre y la presión arterial. Es muy importante la detección oportuna de las complicaciones crónicas de la diabetes, ya que en muchos de los casos son asintomáticas. Es por eso que por lo menos una vez al año se debe hacer una revisión de los ojos con un médico oftalmólogo. Una vez al año se debe de buscar la presencia de problemas en el riñón, llamados nefropatía diabética, y también su médico debe de hacer la búsqueda de daño en los nervios periféricos para detección de neuropatía diabética. También existen complicaciones agudas de la diabetes. Una de ellas es la cetoacidosis diabética. Esta complicación ocurre generalmente en personas con diabetes tipo 1 y frecuentemente es el resultado de la ausencia absoluta de insulina. Algunas de las causas o factores que desencadenan la cetoacidosis diabética incluyen falta de aplicación de insulina, infecciones o situaciones de estrés. Los síntomas de la cetoacidosis diabética incluyen náusea, dolor abdominal y vómito. Esta complicación debe tratarse en un hospital y es importante acudir al servicio de urgencias en caso de que se presente alguno de estos síntomas, sobre todo en personas que tienen diabetes tipo 1. El estado hiperosmolar no cetósico también es una complicación aguda de la diabetes. Se caracteriza por una elevación importante de la glucosa en sangre y por un estado de deshidratación. Los síntomas pueden incluir dolor de cabeza, desorientación y es más frecuentemente presente en personas con diabetes tipo 2 con muy mal control de sus cifras de glucosa. Las causas incluyen falta de toma de medicamentos, algunas infecciones o descontrol muy importante. También es una complicación que debe tratarse en el servicio de urgencias. Vivir con diabetes es costoso. Se estima que las personas que viven con esta enfermedad o sus familias destinan entre 2,000 y 10,000 pesos al mes para su atención y cuidado. Y eso asumiendo que aún no tienen complicaciones de la enfermedad y que no necesitan tratamientos adicionales, como diálisis, cirugías oftalmológicas o tratamientos para las infecciones recurrentes en los pies. Sin embargo, lo más importante es recordar que, aunque es cierto que hay personas en quienes la diabetes es inevitable, la mayor parte de los casos se puede prevenir.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alonso Romo, yo soy nutriólogo y también soy educador en diabetes. En esta ocasión vamos a hablar acerca del tratamiento con insulina. Hay que saber que la diabetes es una enfermedad que se produce por la falta o deficiencia de insulina y los pacientes que viven con diabetes tipo 1 requieren aplicarse insulina desde el inicio de la enfermedad. Sin embargo, los pacientes que tienen diabetes tipo 2 también con el paso del tiempo van a requerir del uso de insulina. La insulina es una hormona que se produce en el páncreas y que se libera cuando comemos al aumentar nuestros niveles de glucosa o azúcar en la sangre. La insulina actúa como una llave que es responsable de meter esta glucosa a las células para que pueda ser transformada en energía. Estamos nuevamente con el doctor Carlos Aguilar Salinas. Doctor, ¿los mexicanos tenemos más riesgo de tener diabetes que otras poblaciones del mundo y por qué? Así es, todas las poblaciones que son de origen nativo americano tienen una mayor susceptibilidad al desarrollo de diabetes. De hecho, nuestro grupo, en colaboración con otros investigadores mexicanos, hemos identificado algunas variantes genéticas que son más comunes en nuestra población que en otros grupos étnicos que confieren mayor susceptibilidad al desarrollo de diabetes. Doctor, ¿cómo puedo reducir el riesgo de padecer diabetes o evitar por completo la enfermedad si mi riesgo genético es alto? Creo que es una pregunta muy importante. El riesgo genético lo puedes saber a través de analizar la familia. Si en la familia hay personas con diabetes y sobre todo si se observa que en las 3 generaciones, abuelos, padres, hermanos, hay personas con diabetes, seguro que uno va a tener una susceptibilidad genética para desarrollar. Y por otra parte, existen algunos factores relacionados a la historia clínica de todas las personas que también son indicadores de que está uno en riesgo. Si, por ejemplo, el embarazo del que uno se dio origen se complicó con diabetes gestacional o pesó más de 4 kilos o sufrió alguna enfermedad que lo desnutrió en los primeros años de vida, o que en el caso de las mujeres tienen un padecimiento que se llama ovarios poliquísticos, que se manifiesta por irregularidades menstruales, acné y aumento de vello, o se tiene un peso arriba de lo saludable o hipertensión, son factores que se asocian a un alto riesgo de diabetes. Doctor, ¿es posible revertir la diabetes? Sí, creo que uno de los avances importantes que han ocurrido en los últimos años. En buena medida, en la diabetes tipo 2, el peso corporal determina la evolución de la enfermedad. Si, por ejemplo, se implementa un programa adecuado para hacer ejercicio, modificar la alimentación, manejar bien las emociones, tener los horarios de sueño adecuado, y se logra perder por lo menos el 15% de peso actual, es muy probable que la diabetes revierta. Es decir, pueda mantener la glucosa en límites normales sin tomar medicamentos. Otro mecanismo de revertirlo es con la cirugía bariátrica, que es una cirugía que se usa para inducir la pérdida de peso en personas con una obesidad extrema. Sin embargo, esto debe de ser realizado por un equipo multidisciplinario. Los costos y riesgos de la diabetes, además de su complejidad, impiden que pueda ser una opción aplicable a la mayoría de los pacientes. Doctor, muchísimas gracias por ayudarnos a resolver nuestras dudas. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con usted. El hígado de las personas que viven con diabetes produce más azúcar que el de las personas sanas. Y al mismo tiempo, sus tejidos absorben menos del azúcar que ingieren con los alimentos. El resultado es que la concentración de azúcar en la sangre se eleva y esto trae muchas consecuencias negativas. Ese exceso de azúcar es tóxico para el páncreas, dificulta el correcto funcionamiento de las proteínas y células en nuestro cuerpo. Por eso, las personas que viven con diabetes tienen un riesgo elevado de padecer problemas de salud de todo tipo: infartos, falla renal, cáncer. Las consecuencias alcanzan a todas las partes de nuestro cuerpo. Estamos de regreso con el doctor Carlos Aguilar Salinas.
Doctor, ¿qué cuidados de higiene debe tener una persona que vive con diabetes? Las personas con diabetes son más susceptibles a algunas infecciones. Por ejemplo, las infecciones por hongos, en uñas, en la piel, en los pies, son más comunes en ellos. Entonces es importante que las personas sepan revisar el calzado, los espacios que están entre los dedos de los pies, las uñas, para detectar de manera oportuna estas infecciones por hongos. Es muy importante tener la higiene cotidiana para evitar el acúmulo de grasa en la piel. Y en las mujeres también es más frecuente las infecciones por hongos en el sistema reproductivo. Si se tienen molestias vaginales, deben de acudir con su ginecólogo para tratarlas de manera oportuna. Doctor, ¿cada cuánto tiempo debe acudir al médico una persona que vive con diabetes? Es muy variable dependiendo del cuadro clínico del paciente. Lo mínimo son 2 visitas al año en personas que están en un control adecuado. Quizás en la primera consulta tendrá una cita en un mes para ver los resultados de la intervención. Si se logra todas las metas de tratamiento, se espacía la consulta a 4 meses y si se mantiene bien, ya se hacen 1 o 2 consultas por año. Doctor, ¿qué síntomas tiene una persona con diabetes descontrolada? Pueden variar mucho dependiendo del tiempo de evolución. Si el descontrol es reciente, si la enfermedad tiene poco tiempo de evolución, los síntomas principales son mucha sed, mucha hambre y orinar muchas veces en el día, en especial en la noche. Pero cuando ya se ha vivido varios años con diabetes, muchos de estos síntomas pasan desapercibidos y se manifiesta por las complicaciones. Ardor en las piernas, calambres, hormigueo en la planta de los pies, sensación de ardor o piquetes en la punta de los dedos de las manos y los pies, fatiga crónica, somnolencia después de las comidas, trastornos emocionales, son las molestias más comunes. Lo importante es que uno no tenga molestias. A través de las mediciones oportunas en casa, del peso, la presión arterial y la glucosa, uno puede detectar que se está ocurriendo un descontrol y no esperarse a la aparición de los síntomas. Doctor, ¿qué se debe hacer si se reconoce tener estos síntomas o si se identifica a un familiar que los tiene? Primero, ayudarle a entender el padecimiento y buscar atención médica con un profesionista de la salud. En el país hay unidades de primer contacto en todos los sistemas de salud donde pueden encontrar respuestas. Por otra parte, hay diversos portales en Internet donde el público puede encontrar la información básica para atender el padecimiento. Está el portal de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología. El instituto tiene un proyecto llamado Alimentación para la Salud en colaboración con la UNAM y el TEC de Monterrey. El portal mismo del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición cuenta con toda la información para que las personas puedan tomar decisiones oportunas en dado caso que tarde un poco la consulta con el médico. Muchas gracias por mencionar todos estos portales porque de verdad es importante para los jóvenes que nos ven el saber que tienen el acceso fácil desde sus computadoras para poder descubrir qué sigue. Doctor, muchísimas gracias por la información que nos comparte. Gracias por su tiempo. Es un placer tenerlo aquí con nosotros. Gracias, Pamela, y un placer saludar a usted y a su audiencia. Igualmente, doctor. Gracias. Tu mejor arma para prevenir o tratar la diabetes es cuidar tu alimentación y el mejor momento para comenzar es hoy. Todo el contenido y materiales que hemos preparado para ti en Jóvenes en TV Vida Saludable te ayudará a cuidar tu salud y la de tus seres queridos. Comparte lo aprendido. Ayúdanos a que llegue a más personas. No olvides que nos interesa escucharte y conocer tu opinión. Participa con Jóvenes en TV y haz este programa con nosotros. Vida Saludable, una buena decisión.